grabar. Ahora sí, hermano. Sí. Bendito Padre y Señor, te damos muchas gracias en este día por darnos la oportunidad de despertar y sobre todo de saludarnos, Señor, porque pues, bien lo dices, hay que estar como compañeros, como pues hijos de tu iglesia, Señor, y pues en verdad Mamá, creo que todos los días ven estamos tantito. aprendiendo cosas grandes, pero más en esta clase, Señor, estar viendo el Evangelio de Juan, que es maravilloso, es formidable. Y Señor, pues yo te doy muchas gracias por lo que viví en esta situación de el velorio de mi cuñado, porque pues, tuve la oportunidad de platicar un poquito justo de este tema de capítulo 11. Y pues te pido una bendición para cada uno de los participantes, Señor, para sus familiares. Muchas veces vemos las caras, pero no vemos lo que hay en su corazón y lo que hay atrás de su familia o sus vecinos o lo demás. Porque pues es necesario, Señor, que pues ya con día nosotros vayamos creciendo más y más para que te conozcan a ti. Y en verdad necesitamos ese cambio, Señor, porque es urgente en esta situación. Te agradecemos y bendice a nuestro hermano Ramiro, Señor, y pues a cada una de las personas que se van a integrar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Capítulo 11, hermanos, del Evangelio de Juan, versículo 1. Hemos estado viendo nuestras clases, hermanos, desde el capítulo 1. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que dijimos que el pueblo de Israel se sentía olvidado por parte de Dios y había un silencio, que no había habido profeta que viniera y hablara por parte de Dios con el pueblo? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuántos años hubo de lapso entre Malaquías y el pueblo que no pudo tener 400 comunicación con años. Dios? 400 años. 400 años es lo que se estima, hermanos, que hubo un silencio. Entonces aparece Juan el Bautista, hermanos, aparece el Señor Jesucristo, aparece el Logos. ¿Se acuerdan el capítulo 1? El Logos, la palabra, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios y que Él era parte de la Trinidad y manifestándose al mundo a través también ¿de qué, hermanos? Del bautismo. Ahora, no sé si han tenido la oportunidad de empezar a contestar los cuestionarios que vienen ahí en el libro, pero una de las preguntas viene, hermanos, y es muy importante. ¿Por qué fue necesario que Jesús se bautizara? ¿Sí? No sé si han meditado un poquito en esto. ¿Por qué fue necesario que Jesús se bautizara? ¿Alguno de ustedes tiene una respuesta, hermanos, de por qué fue necesario que Jesús se bautizara? Bueno, Yo creo que para reafirmar su iglesia, una y la otra, yo creo que para apoyar la actividad que estaba haciendo Juan también, ¿no? Para que la gente creyera y viera que si era, pues aparte de que fuera serio, era necesario hacerlo, ¿no? Creo, no sé. O un poquito más teológico, hermanos, sí. yo Para que pienso, Juan hermano, diera testimonio de Cristo. Perfecto, sí, yo lo quería decir algo. sí, yo pienso que también puede ser como una especie de modelo, ¿no? De lo que iba a Exacto. hacer con Jesucristo, ¿no? Iba Eh, a morir e iba después a resucitar. Y es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos, ¿no? Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿no? era necesario que Jesús se bautizara, hermanos, porque era necesario que Juan el Bautista diera testimonio al mundo de que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el momento en que es bautizado, qué es lo que aparece? Una voz del cielo. Este Sí. es mi Hijo amado, ¿verdad? Ese es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y la parte de la Trinidad manifestando en una paloma, ¿verdad? Como el Espíritu. Entonces, Disculpe, esa fue, doctor, perdón, disculpe, es que se oyen micrófonos abiertos y no se escucha usted. Entonces no sé si mis hermanos puedan poner, silenciar su micrófono para poderlo escuchar. ok, hermano Rafael, lo voy a poner. Hermana Ana, buenos días, hermana. Buenos días. Gracias, hermana Rosario. Sí, espero que sí. Hermana Claudia, buenos días. Yo ni tan siquiera lo tenía aprendido, no sé si se escuchó la oración. No, sí. Sí, hermano. Buenos días a todos. Ok. Entonces, hermanos, era necesario que Jesús se bautizara porque Juan el Bautista iba a poder testificar de que Jesús era el Hijo de Dios
y que Dios tenía contentamiento en su Hijo, y el Espíritu Santo avalaba también la Trinidad con el Hijo. La segunda razón, hermanos, por la que Jesús se bautiza es para establecer una metodología correcta del bautismo. ¿Sí? Nos enseñó, nos dejó dicho cómo debe ser el bautismo escritural. Entonces, esa fue una de las razones, pero hermanos, si se fijan, después de 400 años viene la palabra, viene el logos, en el principio era el verbo, y también, hermanos, vemos el bautismo de Jesucristo. Después vemos en el capítulo número 2 que el agua se es convertida en vino. ¿Por qué, hermanos? Porque tenía 400 años el pueblo de Israel de vivir una vida seca, sin alegría, alejados de Dios, no tenían motivo de alegría. Entonces el Señor viene y trae la alegría al mundo. Después, hermanos, vimos que el Señor encuentra la casa de Él como un mercado, profanado su templo, el templo donde supuestamente sacrificaban y querían venir a alabar a Dios y perdón de pecados, era una casa de pecado. Después, hermanos, vemos a Nicodemo en el capítulo 3, hermanos, que Jesús viene y le dice, todo lo que están haciendo, la forma que viven religiosa, ritual, está mal, y por lo tanto hay que nacer de nuevo, hay que hacer un cambio grande, ¿sí? Estoy tratando de poner los micrófonos en silencio, hermanos. Hay que hacer un cambio grande, entonces es necesario nacer de nuevo. Después, hermanos, Jesús se encuentra con una mujer samaritana porque se va fuera de los judíos. ¿Y qué le dice la mujer samaritana? Si tomas de esta agua, no tendrás sed jamás. O sea, Jesús es el agua de vida. Y aparte, hermanos, que en ese momento Jesús le dice a la mujer samaritana, yo soy el Mesías. Sí, abiertamente le dice, yo soy el Mesías. Después vimos a un paralítico, hermanos. El paralítico nos representa a Israel, hermanos. Y ahorita lo vamos a relacionar con Lázaro. El paralítico nos representa a Israel, hermano. ¿Cómo estaba el paralítico? Imposibilitado de moverse, atado de pies, como quien dice. Israel se encontraba de la misma manera, hermanos, esclavizado por los romanos, no podía moverse, querían depender de otras personas para poder ser curados. Sí, ahora Jesús hace ese milagro en el día de reposo, y a partir de ese capítulo 5, hermanos, dice la Biblia que procuraban matarlo. Sí, después vemos cómo Jesús, hermanos, es el pan de vida porque alimenta a 5,000 personas y les dice, yo soy el pan de vida. Vemos que en ese capítulo él calma la tempestad mostrando su poder sobre la naturaleza. Vemos, hermanos, cómo también camina sobre el mar. Luego vimos al Espíritu Santo, el vivificador, en el capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. En el capítulo 8, ¿se acuerdan, hermanos? La mujer adúltera. Israel adúltero, Israel en pecado. Jesús los pesca a ellos en pecado. Y ellos tienen que reconocer que son pecadores. Y luego el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres? Israel pecó, hermanos, por generación y generación y generación. Entonces Jesús viene para darle esa sanidad. Después en el capítulo 10 vimos que fue el buen pastor. Jesús, hermanos, viene a dar su vida por las ovejas para cuidarlas, para tener su rebaño completo, sano y reunido. Hoy vamos a ver el último milagro, hermanos, que el apóstol Juan escribe en este libro. Y se trata, hermanos, del milagro más grande, el más impresionante, el más imponente, el más magnífico, y es la resurrección de Lázaro. Quiero que se den cuenta de una cosa, hermanos. A partir de hoy, de este capítulo, el tiempo se empieza a comprimir en la vida del Señor Jesucristo. Los capítulos que hemos visto del 1 al 10, hermanos, es un lapso de como 33 meses. Sí, casi 3 años. Ahora, hermanos, vamos a entrar en un tiempo más comprimido, hermano Rafael. Ahora sí, ya vamos a hablar de semanas, días y horas, porque vamos a llegar a la crucifixión de Cristo.
Entonces, ¿Cuántos años dijo, perdón? ¿Cuántos ah, años dijo? Del capítulo ah, 1 al 10, ¿cuántos años? 33 meses, hermano, más o menos, que casi son 3 años, ¿verdad? Entonces, de ahora en adelante, del 11 en adelante, hermanos, van a ser meses, 2 a 3 meses máximo, y Cristo es llevado a la cruz. Entonces, ya a partir de esta clase, hermanos, 2 a 3 meses en el tiempo bíblico se hace la crucifixión. Entonces, aquí, hermanos, empezando para ver un poquito de la introducción de este capítulo, podemos ver, hermanos, que el milagro que va a hacer el Señor Jesucristo en Lázaro es el punto más alto, el punto más culminante de su carrera, ¿sí? Y que va a simbolizar en cierta forma la muerte del viejo Israel y la vida del nuevo Israel. Así es que vamos a comenzar, hermanos, y voy a poner aquí en la pantalla la clase para que podamos leer el versículo 1, hermanos, y quién me ayuda a leer la primera parte de la lección que se encuentra del 1 al 4. Hermano Enrique, por favor, sí. Así dice la palabra del Señor. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Amén. Gracias, hermano. Es la primera vez, hermanos, si se fijan lo que acaba de leer nuestro hermano Enrique, es la primera vez que se menciona el nombre de la persona que va a recibir un milagro. Si se ponen a pensar, hermanos, todos los demás no se da el nombre, pero aquí en cierta forma, hermanos, nos dice que se llamaba Lázaro, pero Yolot dice uno llamado Lázaro. Es la primera vez que le pone nombre propio a una persona. Al hijo del soldado romano no se dice nada, del paralítico del estanque de Siloé no se dice nada, el ciego de nacimiento no se dice su nombre, la mujer samaritana no se dice su nombre, la mujer que tenía flujo de sangre no se dice su nombre, la adúltera, han sido personajes anónimos, ¿sí? Ahora, hermanos, un rasgo que tiene Lázaro es que podemos, a través de lo que hemos leído, da a entender como que Lázaro, hermanos, era creyente en Cristo. Sí, por Marta y María lo que expresan. Entonces, hermano Rafael, podemos pensar que Lázaro era ya parte del grupo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que un tal Lázaro nunca se había oído hablar de él, no sabemos nada de él. Y hermanos, lo más, lo que más llama la atención de Lázaro es que después de la resurrección, ¿qué sucede con él, hermanos? Come rico, le han de comer rico. Ya casi no se menciona, hermanos, nomás allá creo que en el capítulo 12, en el Juan 12:2, vamos a ver que hay una comida y una cena y él está con el Señor Jesús ahí presente, pero los judíos procuraban matar a Jesús y a Lázaro al mismo tiempo. Pero hermanos, aquí en este milagro, Lázaro no dice gracias al Señor Jesucristo, no se ve, no pone Juan nada de eso. El que Lázaro dé testimonio, nada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Juan no le dan un espacio más a Lázaro?
Ay. ¿Por qué creen que la Biblia no menciona más de Lázaro? Porque el objetivo de este milagro no era Lázaro. Sino la resurrección. La El resurrección, milagro que hizo Cristo, ese es era el tema importante, no eso la es, vida propiamente de Lázaro. así es, hermano. Esa era el enfoque del apóstol Juan al escribir estas palabras. Ahora nos da una situación geográfica. Lázaro de Betania. Betania estaba como 2 o 3 kilómetros de Jerusalén. Sí, en la aldea de María y de Marta. Se menciona primero María que Marta, pero parece que Marta es la mayor y María es la menor, y María es la que unge el perfume a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, hermana Rosario Hernández, usted conoce esta historia, ¿verdad? Mucha gente se identifica con Marta y otros se identifican con María. ¿Con cuál se Sí, identifica usted más, hermana? ¿Quién cree usted que de las dos que hizo lo correcto de cómo reaccionó cuando vio a Jesús? María, María es la que recibe, y lo dice Jesús cuando le reclama a Marta. Quien ha recibido la verdad y lo mejor es María. Ok, esa es la creencia que tenemos todos, ¿verdad? María. Yo también, o sea, pero ahorita vamos a ver algo más de Marta, hermanos. Sí. Ok, dice aquí. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermana Rosario Palacios, si nosotros vemos la palabra amas en el griego koiné, esta palabra, hermana, no significa de amar, es querer. Está hablando de querer, de fileo, fileis, ¿sí? Querer. Y cuando Jesús habla del amor que él tiene por Lázaro, habla del amor agape, o sea, el amor verdadero, el amor desinteresado. Sí, agapao, agapao sería eso. Ajá. Ahora, hermanos, ¿se fijan ustedes algo muy significativo? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanas, ¿qué le están pidiendo a Jesús algo? ¿Le están diciendo qué hacer? mm, No, simplemente le dijeron al mensajero, solamente dile, he aquí el que amas está enfermo. Sí, Como están diciendo, avisando. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Tú nada más dile que Lázaro está enfermo, el que amas. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos orado a Dios y le queremos dar indicaciones de lo que tiene que hacer? Seguido. Muchas veces, hermana, muchas veces lo hemos hecho. Yo Sí, creo que lo más bonito es decirle, Señor, está enfermo, haz tu voluntad. de tu voluntad. Así Pero es. uno quiere ponerle al Señor, necesito que hagas esto y esto y esto y esto y Que lo esto, cures, para que, Sánalo. sánalo. sí, para que yo considere mi oración contestada. Sí. mm, Ahora, hermanos, dice que oyéndolo Jesús, o sea, el mensajero, la noticia, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, hermano Rafael, ¿por qué Jesús aquí empieza como con una metáfora? Esta enfermedad no es para muerte, y Jesús sabía que sí se iba a morir. sí. Más bien ya sabía que estaba muerto. En realidad se cree que sí, hermano, se cree que cuando el mensajero sale de sale para avisarles, bueno, Jesús estaba en Judea, cuando se considera que Jesús estaba como a 30 kilómetros de distancia de Betania. Entonces, hermanos, 30 kilómetros iba a implicar que Jesús tenía que caminar todo un día. O sea, el mensajero tuvo que caminar todo un día para llegar con Jesús.
Jesús se queda 2 días ahí y luego se viene a Betania, es otro día más, entonces son 4 días. Sí, pero Jesús dice, no es para muerte y la verdad es que Lázaro murió. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Y yo creo que dentro de su poder y todo, pues él sabía, ¿no? Les voy a dar tiempo para que reaccionen, recapaciten, que estoy aquí, que es justo lo que le dice a María cuando se encuentra, ¿no? María bien, es Marta bien gallito, ay Señor, tú, si hubieras estado y todo lo demás, ¿no? Y el Señor todavía le dice a sus discípulos, espérense, cálmense, yo voy ahorita para allá. Hermanos, Jesús no iba a utilizar su poder para detener la enfermedad de Lázaro. ¿Sí? Jesús deja que la enfermedad siga su curso normal como el desenlace final de la vida de un ser humano. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús lo piensa y lo ve de esta manera? Porque Jesús, hermanos, no veía la muerte de Lázaro de la manera en que nosotros la estamos viendo. ¿Sí? Sí. Jesús no venía a alterar el ciclo de vida de una persona, ¿sí? Sino que él realmente, hermanos, la muerte para Jesús tenía un doble sentido. La muerte física del cuerpo de Lázaro no le preocupaba tanto a Jesús, ¿sí? Entonces, por lo mismo, Jesús retrasa su ida. Jesús, con serenidad, hermanos, afronta y entiende que va a tener que ir al encuentro de la muerte. Sí. Ahora, hermana Rosario, quiero que recuerde algo. Jesús estaba amenazado de muerte si regresaba a Betania. ¿Se acuerdan? Decía, procuraban matarlo. De hecho, más adelante vamos a ver que Tomás le dice, pues vamos para que nos maten a todos, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, no nada más estaba pensando en la muerte de Lázaro, estaba pensando en su propia muerte porque sabía que al irse para allá, por eso les dije que el tiempo ya se comprime, porque ya Jesús se empieza a acercar hacia la pasión, hacia la muerte en la cruz. Hagan de cuenta que el Marta y María, al mandarle este mensaje a Jesús, lo están atrayendo hacia la muerte, al propio Señor. Y el Señor Jesucristo estaba consciente de que él, al ir a resucitar a Lázaro, él iba ya para la muerte. Entonces, aquí hay mucho que aprender de todo esto. Entonces, Jesús, hermanos, ve la muerte solamente como una afectación del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conciencia, hermanos, va a regresar a un cuerpo inconsciente cuando la muerte ataca el cuerpo. Dice, hace que el cuerpo se quede sin vida. Pero ¿qué le sucede al espíritu, hermanos? El espíritu regresa al que lo dio, a Dios, quien es el dueño de nuestras almas. Entonces, hablando de sueño, hermanos, ¿a qué se refiere muchas veces la Biblia cuando dice sueño? Sueño y muerte. Cuando una persona sueña, hermanos, cuando usted sueña, ¿está muerto? No, Está dormido. Está dormido, pero no muerto, ¿verdad? no, totalmente. Ahora, hermana Rosario Hernández, cuando nosotros nos morimos, ¿estamos en sueño o estamos muertos? En sueños hasta que el Señor venga. Entonces el cuerpo está vivo. No, 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 no. Entonces el cuerpo se va al polvo y el espíritu se va con el Señor, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver ahora del 5 al 16, hermanos, para poder explicar todo un poco mejor. Hermana Rosario Hernández, nos lee del 5 al 16. Sí, hermano, con mucho gusto. La palabra de Dios dice,
Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó, pues, que estaba enfermo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Amén. Gracias, hermana. Si tienen ahí un cuaderno donde anotar, hermanos, anoten esto que les voy a decir. Aquí vamos a descubrir, hermanos, tres tipos de personas. Las personas número 1, los apóstoles, pónganle ahí. Los apóstoles y pónganle 2 puntos. Aquí, según lo que leyó la hermana Rosario Hernández, dice que los apóstoles tuvieron miedo, hermanos. Entonces póngale ahí, apóstoles, tuvieron miedo. Tuvieron miedo de ir a Judea por la amenaza de muerte contra Jesús. Así es como reaccionaron los discípulos, y ahí lo menciona aquí el apóstol Juan. ¿Sí? Ahora, ¿quién otra persona está en esta escena? Marta. ¿Cómo reacciona Marta? Póngale Marta, 2 puntos. Se resignó a la futura resurrección de los muertos. Tuvo fe, pero se resignó. Dijo, ok, pues Lázaro va a resucitar y lo vamos a ver ahorita más adelante. Se resignó a la futura resurrección de los muertos. Y póngale ahí mismo punto. Reconoce al Señor como profeta y sanador. Se resignó a la futura resurrección de los muertos y reconoce al Señor como profeta y sanador. La otra persona es María. Póngale María, 2 puntos. ¿Cómo reacciona María? Reacciona con dolor, se humilla ante Cristo o ante Jesús y llora. Y más adelante voy a regresar a estos 3, hermanos, para vean la diferencia después de cuando todo sucede. Acuérdenme de que no se me pase eso de ver la diferencia. Ahora, pregunta, hermanos. Jesús, dice hermana Rosario Palacios, amaba y amaba Jesús a Marta. Aquí no dice el nombre de María, pero a su hermana y a Lázaro. Esa palabra amaba, hermana Rosario Palacios, en griego, esa es agapo. Esa es amor. La otra es querer. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia entre el amar y querer, como dice José José. Dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermano Rafael, tampoco podemos decir que fue a propósito. El Señor también tenía muchas cosas que hacer, ¿verdad? Él siempre tenía su tiempo ya planeado y él sabía qué es lo que tenía que hacer. Cuando pasaron esos días, hermanos, les dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez.
Y la primera reacción, hermana Claudia, de los discípulos es, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces, yo cuando estaba más jovencillo, hermanos, no entendía lo que el versículo 9, no lo entendía muy bien. Responde Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver esa respuesta con todo esto, verdad? ¿A qué se refiere, hermanos, cuando Jesús dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Qué les quiso decir el Señor Jesucristo a sus discípulos con estas palabras? ¿Se refiere al tiempo o sea, al tiempo de luz? ¿Podemos caminar, podemos ir de día y todo? Se refiere, hermano, a que el día tiene 12 horas. ¿El ¿Sí? día y la noche? Sí, hermana, el día que es la luz tiene 12 horas. Y hermanos, se refiere a que el tiempo que Jesús tenía para realizar toda su obra hasta la resurrección y a la ascensión al cielo estaba limitado. O sea, tenía que cumplir ciertos tiempos, hermano. Sí. Eh, ahora, por donde Jesús va, hermanos, es la luz, no hay tropiezo, porque Él es la luz y uno puede ver todo. Entonces, el tiempo que Jesús tenía para realizar su obra, hermanos, todavía no se le acababa. O sea, todavía no llegaba a su término. Por lo tanto, Jesús tenía la oportunidad de ir a donde Él quisiera sin miedo, porque Él no les tenía miedo a los judíos, aun y cuando la amenaza de muerte estaba ahí, ¿sí? Y nada le impide al Señor Jesucristo a ir a darle el auxilio a Lázaro, aun y cuando los judíos mismos lo querían matar. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, yo tengo el tiempo controlado y yo por donde voy yo soy la luz del mundo. Los judíos que andan de noche van a tropezar porque no hay luz en ellos. Entonces, dicho esto, les dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Yolot, ¿es cierto esto? ¿Jesús les está diciendo una mentira? ¿O qué podemos pensar que dice Jesús? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pues él habla no de un sueño físico, ¿no? O sea, él no está hablando de un sueño como todos los seres humanos hacen, dormir, sino él habla de un sueño de muerte, que él está muerto. Ajá. Pero él es el único que lo puede despertar, ¿no? O sea, resucitar. Ok, sí. Aquí, hermanos, Jesús utiliza dos verbos. El verbo dormirse, ¿sí? Y el verbo despertar. A lo mejor si los pongo en la pantalla, la hermana Rosario Palacios me puede leer las palabras en griego. En este caso, Jesús utiliza un lenguaje, hermanos, que para él dormir y morir significa lo mismo. ¿Por qué? Porque para Jesús, hermanos, es irrelevante la muerte del cuerpo. Él tenía poder y tiene poder sobre el cuerpo. Entonces, pero dice, voy para despertarle. Y hermanos, dicen los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Siempre había sido la creencia, hermanos, que en cuanto la persona estaba enferma y en cuanto la persona, si tuviera una fiebre o tuviera una enfermedad y la persona dormía, era signo de que ya la fiebre estaba pasando y que ya se iba a recuperar y que iba a sanar. Entonces ellos dicen, bueno, si está dormido es buen síntoma porque ya se va a sanar, ya se va a curar. Pero miren lo que dice el Señor. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, o sea, Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto, ¿sí? Y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. ¿Por qué? Porque estaba vivo todavía Lázaro y estaba nada más dormido, pero no.
Entonces en el versículo 13 dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿sí? Lázaro ha muerto. Entonces, cuando Jesús les dice duerme, los discípulos no entienden la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cuando hermano Rafael, cuando le dicen, ya murió, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente, hermanos? Pues ya, hasta luego, mundo bonito, mundo O sea, precioso. ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahora sí que cadáver, cadáver. Sí, porque a uno, hermanos, no sé si a usted les ha tocado que dan la noticia y dice, pues, tu hermano, tu tío, tu abuelita, tu papá está muy grave, ¿verdad? Anabel, te pueden llegar, está muy grave, como que no te quieren dar la noticia de que ya murió, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen está muy grave, hermanos, uno todavía tiene la esperanza a lo mejor de irlo a ver, alcanzarlo, ¿verdad? Pero cuando le dicen a uno, ya murió, ya no hay nada, o sea, ya entiende uno la muerte, entiende los ojos cerrados, entiende uno que ya no me va a escuchar, ya no me va a oír, ya no se va a mover, es el final y ya se acabó. Sí. Pero hermana Rosario Palacios, el Señor dice, me alegro por vosotros. ¿Sí? Sí. Hermano Rafael, aquí Jesús está diciendo, no es Lázaro lo que quiero que vean, no es la muerte la que los debe acobardar, es, van a ver, hermanos, para que creáis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenía que suceder esto? Porque Jesús no quería que ellos enfrentaran la muerte y la resurrección de Cristo como un evento único que nunca jamás habían visto. Ahora con Lázaro van a decir, ya vimos cómo es esto de la resurrección. Entonces le dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a él. Y entonces entra el factor humano, hermanos. Pero quiero preguntarles aquí, hermanos, ¿qué piensan de lo que dijo Tomás? ¿En qué sentido lo tomamos, hermanos? ¿Como un reproche? ¿Como un apoyo? ¿O qué creen esas palabras de Tomás? ¿En qué sentido lo dice? Vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Cómo lo toman ustedes, hermanos, esas palabras? Ay, pues, la muerte. Como apoyo. ¿Quién dijo eso? Yo. Le voy a dar un 10, hermana. Yo mucho, Gracias. yo mucho tiempo pensaba, hermanos, que era como un reproche, como una cobardía de parte de Tomás. Dice, pues vamos, pues vamos contigo, para morirnos contigo. Pero todos los estudiosos de teología dicen que Tomás le estaba diciendo al Señor, vamos contigo, Señor, porque si tú mueres, nosotros morimos contigo. Mucho valor, ¿verdad? O sea, Claro, estamos contigo de apoyo. Muy bien. claro. Hermana Rosario Palacios, nos lee del 17 al 20, hermana. Por Claro favor. que sí. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muy bien, hermana, gracias. Amén. Aquí vemos, hermanos, que viene Jesús, hermanos, ya 4 días había muerto Lázaro. Ahora, hermanos, dijimos que por qué era necesario que pasaran 4 días, hermanos. Había un propósito en esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Te Sí. acuerdas, Yolot, por qué era bueno que hubieran pasado 4 días?
No sé si estuviste en una clase que dijimos que los judíos tenían la creencia de que las personas al morir, 3 días su espíritu andaba vagando alrededor del cuerpo, ¿sí? Pero al cuarto día el espíritu ya definitivamente se alejaba del cuerpo, entonces ya daban por sentado de que había muerto. Ya no se dudaba de que podía volver a vivir. Entonces Jesús dijo, les voy a demostrar con 4 días esa creencia que ustedes tienen para que no vayan a salir con que no estaba muerto, andaba de parranda, ¿verdad, hermano Rafael? Sí, y no invita. Entonces ya habían pasado 4 días de la muerte y la sepultura de Lázaro. Ahora, hermanos, hermano Enrique, quiero que vea, hermano, cómo sepultaron a Lázaro, hermano. Sí, ahorita lo vamos a ver, la diferencia entre la forma en que sepultan a Lázaro y la forma en que sepultan a Jesús. Acuérdenme de decirles esto. Vemos entonces a Marta y a María que reaccionan de diferente forma, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo reacciona Marta? Como el mundo, pastor. Ay, ¿por qué estás tú aquí? ¿Por qué Dice me que hablaste de mi hermano morir? salió a encontrarlo, Salió a recibirlo. Sí. a recibirlo. ¿Y María? Se quedó en casa. ¿Podemos juzgar esta forma de ser, hermanos? ¿Es malo las dos? ¿O una es mejor que la otra? No, En realidad yo no lo haría. Marta se queda en casa como en su duelo, ¿verdad? En su dolor, en su llanto. Marta, la mayor, la que tiene la iniciativa de la carga del funeral, la que debe darle la recepción al Señor, pues toma su papel y sale y lo encuentra. Pero ahora vamos a ver lo que sucede. Versículo del 21 al 27, hermano Enrique, no, Yolot, por favor. 21 al 27. Voy. 27. Y aquí voy, ¿eh? Marta, ok. Voy caminando. Voy tantito, ahí voy. Sí. Ya casi llego. Está muy grande la Biblia. Es que, pero, 21 al 27. Ahí me perdí. Decía, ya lo encontré. Decían otros estas palabras. ¿No son de endemoniado? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos? Yolot, Mande, ¿estás en Juan 11, 21? Juan 11:21. Sí. Me quedé en el 10. Sí. No hubo más recepción. 11:20. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día del día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Gracias, hermano. Estamos con Marta, hermanos. El personaje es Marta. Llega Marta, encuentra al Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Es un reproche o es una Sí, es verdad? un reproche. Sí, Es un reproche. ¿Es una verdad o es una mentira? Es una verdad. Creía Marta, hermanos, que si Jesús hubiera encontrado a Lázaro con vida, lo hubiera podido sanar, pero ahora que está muerto ya no puedes hacer nada. Pero esos eran los planes de Jesús, ¿verdad? Pues no. O sea, si quisiera hubiera llegado y si quisiera lo hubiera resucitado. Jesús pudo haber parado la enfermedad desde lejos, porque la distancia para Jesús no es un requisito. Sí. Él tiene poder
desde donde está, ¿verdad? Sanar, sí. Entonces, O sea, ella estaba hablando en su dolor como nosotros, no exacto. entendiendo de que esos eran los planes de Dios. Sí, pero Marta también decía, es como Alicia, mientras no estés muerto, hay esperanza de que una pastilla, una medicina, una operación, una cirugía, una transfusión de sangre, algo, no te mueras, ¿verdad? Pero si llega el doctor ya cuando dicen, no, pues ya está muerto, tú ya piensas que el doctor no puede hacer nada. Marta reacciona de la misma manera, Señor, ya está muerto, ya no vas a poder hacer nada. Si hubieras estado antes, cuando todavía no se moría, yo creo que sí hubieras podido tener el poder de sanarlo, ¿sí? Pero luego Marta le dice algo, hermanos. Mas también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso implica fe. Le dice Marta, también sé que lo que le pides a Dios, Dios te lo dará. Y la respuesta de Jesús simplemente fue, tu hermano resucitará. Hermanos, era más impresionante la muerte real ahí, vista, llorada de Lázaro, de su cuerpo, que lo tuvieron por por un día y luego lo meten a una tumba y le ponen una piedra y sellan el sepulcro. Eso fue más real para ella que lo que Jesús le está diciendo, tu hermano resucitará. Señor, pero si ya hiede, ya está podrido su cuerpo, ¿sí? Y Marta le dice, bueno, ok, sí sé que va a resucitar, pero allá en el día postrero. Sí, hermana Rosario. ¿Por qué se esperó 3 días Jesús? Al principio, hermana, leímos que para que la gloria de Dios se manifestara en Cristo Jesús cuando realizara el milagro. Sí, Pero Pues también también para que, los judíos pensaban que durante ese tiempo el alma estaba revoloteando sobre él. esa era Entonces, una creencia. y era una creencia judía. Sí, Por eso hermano. es que Jesús deja que pasen esos días, porque si llegaba antes, entonces aún estaba ahí, ¿no? Entonces, Sí, creo que por eso, por la creencia judía, dejó también Jesús pasar esos 3 días. sí, es lo que le expliqué a Yolod, hermana. No sé si me oyó, yo creo que usted salió. Ah, ok, sí, sí lo mencioné, hermana. Le explicaba yo a Yolod la creencia judía de que tenía tres días, revoloteaba el alma, el espíritu en el cuerpo. Sí, era creencia judía. Y Jesús, a propósito, se espera 4 días. Sí, gracias, hermana. Entonces le dice, tu hermano resucitará, pero Marta, al ver la realidad de la muerte de Lázaro, dice, pues yo sé que va a resucitar en el día postrero. Por eso pusimos ahí que Marta se resigna a la resurrección en el día postrero. Pero luego, hermanos, estas son las palabras más maravillosas que Jesús nos puede decir. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí yo lo está hablando de cuerpo muerto sin vida, sin espíritu. Aunque estés muerto, vas a vivir. Porque, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, hubo personas que después de ver a Lázaro resucitar, creyeron ya en Cristo y dijeron, ah, ahora sí ya creemos en él. O hubo gente que todavía no creyó. De ambos hubo unos que sí, otros que no. ¿Quiénes fueron los que no creyeron, hermanos? ¿Qué hicieron? Los fariseos. Se fueron con los fariseos a darles el chisme, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, todo aquel que vive y cree, hermanos, cree en mí, no morirá eternamente. Y ahorita lo voy a explicar. Y le dice el Señor Jesús a Marta, ¿crees esto? Sí, y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre Marta y María? María está llorando, está allá en duelo, y Marta le está diciendo, creo que tú eres el Cristo,
creo que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sí ven la Pues yo, diferencia? perdón, pastor, yo pienso que entre Marta y María la diferencia es la fe que se tiene, ¿no? Porque Sí, mientras Marta está llorando un duelo terrenal, digo María, Marta está creyendo en él, que él lo va a resucitar. O sea, Marta confía en Jesús, María no. esa es una diferencia, Yolot. Sí, María se sume en su dolor, ¿sí? Y hay veces que a nosotros nos pasa lo mismo por el amor tan grande que tenemos por la persona que ha muerto. Ok, entonces vamos a ver, hermanos. Ya que está Alicia de voluntaria, hable y hable, pues que nos lea 28 al 37, Ali, por favor. 28 al 37. Sí, Jesús llora ante la tumba de Lázaro, dice el 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? gracias, Ali. Muy bien. El versículo 28 dice, hermanos, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Y aquí, hermano Rafael, dice, diciéndole en secreto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué en secreto? Porque sabía que Jesús tenía problemas con los demás. Porque sabía que Jesús estaba amenazado de muerte por los judíos y no quería que se dieran cuenta todos los que estaban ahí. Y le dice, el maestro está aquí y te llama. Entonces dice que cuando ella lo oyó, se levantó de prisa. Entonces, hermana Rosario Hernández, tal parece que el hecho de que Marta fue a encontrar a Jesús y María se quedó dolida, tal parece que María no se enteró que Jesús estaba ahí. Por eso no fue. O sea, podemos pensar eso, porque ahora que Marta le dice, el maestro está aquí, te llama, ¿qué hizo? Se levantó de prisa y se fue a él. Dejó de llorar y se puso a caminar y se va hasta donde Jesús estaba, porque no había entrado en la aldea. Dice aquí, Jesús no había entrado en la aldea, sino estaba donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban ahí, Ali, dice, va al sepulcro, ¿verdad? Porque se levantó de prisa. Va para llorar allí, pues vamos a llorar con ella, vámonos. Sí. Pero hermanos, cuando María ve a Jesús, ¿qué hace? Le reclama. Hermanos, Pues le reclama. les Se ha pasado, postró a sus pies. hermanos, les ha pasado a ustedes que están ustedes velando a un ser querido, a su papá, a su mamá, a un hermano, un cuñado, hermano Rafael. ¿Les ha tocado estar ustedes en una situación triste así, Sí, dolida, y que de repente llega alguien al que usted le tiene mucho aprecio, alguien que es más querido que los demás, como que no siente usted un apoyo cuando lo ve y se abrazan y dice, qué bueno que viniste? Como que María también ve a Jesús y le dice, qué bueno que viniste, y dice que se postra a sus pies. sí, Y Alicia le dice las mismas palabras que Marta, Señor,
si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, la realidad de la muerte, hermanos, donde ya se acabó todo, no hay esperanza, estaba muy viva en la mente de ellas. Y es normal eso, es normal. ¿Cuándo en el mundo iban a pensar que su hermano iba a poder resucitar? Pero Jesús, hermanos, dice aquí, al verla llorar y a los que también la acompañaban llorando, ¿qué pasa con Jesús, Yolot? Se estremeció en cuerpo, Y en espíritu. dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Alicia, ¿entran las emociones aquí? Sí, Se agitó Jesús, se emocionó, ¿sí? sí. Aquí no dice que lloró, pero dice aquí, ¿dónde le pusiste? Pero Alicia dice aquí, ven y ve, y cuando el Señor mira la escena del sepulcro con la piedra, ¿qué crees que se le viene a la mente? Su propia muerte, la que en unas semanas pronto iba a enfrentar él también. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿por qué creen ustedes que Jesús lloró? La Una, parte de que eran amigos, yo creo que pues la parte sentimental como humano, ¿no? Que ves que los demás están en su dolor. ok, vamos a hacerla en dos preguntas. Humanamente, ¿por qué lloró Jesús? Primero Porque porque también amaba a se conmovió. Lázaro y se conmovió de su muerte y en segunda porque sabía lo que le esperaba, era una visión de lo que le esperaba a él. Sí, hermanos, Jesús lloró, hermanos, por dos motivos. Porque Y amaba, tal vez ¿sí, Ale? no, no, no. Sí, lloró Digo que tal porque vez también amaba a Lázaro, amaba a María y amaba a Marta, porque ellos ya eran parte de su iglesia, ellos ya eran parte de su grupo, él ya era el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús por eso llora, hermanos, se estremece en espíritu y se conmueve y llora. Pero también, hermanos, podemos decir que hay cuatro posibilidades de por qué Jesús lloró, ¿sí? Una de ellas es por expresar solidaridad con la familia, que ya lo dijimos, por la simpatía que Jesús tenía por el amor. Sí, esa es una. La segunda, era una señal, hermanos, el llanto de él, por la incredulidad que había en la gente de que él tenía, no creían que él tenía el poder. Esta yo no la tomo muy válida, pero otra es que su coraje, hermanos, era contra la muerte, Alicia. Sí, llora Jesús por la impotencia que Jesús tenía de que la muerte era quien separaba a los hombres, sí, de sus familiares. Sí, la otra sería una anticipación de su propia muerte. Entonces, hay varios motivos por los que Jesús llora, pero aquí hay otra, hermanos. Y dice que Jesús experimenta frente al poder de la muerte, hermanos, que la muerte aniquila toda la obra de Dios. Jesús llora porque él sabe que cuando la muerte le llega a un ser humano y no tiene a Cristo, ¿qué creen que pasa? ¿No es eso suficiente, hermanos, como para que Jesús llore? El saber que la muerte aniquila el plan de Dios, el tiempo de Dios, que la muerte, el aguijón de la muerte hace que el hombre muera sin Cristo si no aceptó a Cristo. Entonces, el amor que Jesús tiene por las almas perdidas, hermanos, está aquí. Jesús llora no tanto por Lázaro, hermanos, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Jesús llora porque la muerte, hermanos, aniquila
la oportunidad de que el hombre sea salvo. Hace que la muerte separe al hombre de la oportunidad de decir, te acepto, Señor Jesucristo, entra a mi vida y soy tuyo. Entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que le abrió los ojos al ciego también haber hecho con Lázaro que no muriera? Hermano Enrique, otra vez, ya muerto, no creen que él pueda hacer nada. Pero antes de morir, ahora sí creen que pudiera o que pudo haber hecho algo, como con el ciego. Pues Jesús les va a demostrar que Él tiene todavía poder sobre todo esto. Y vamos a leer ahora, hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Del 38 al 44. ¿Dónde está mi hermana Claudia? Aquí estoy, presente. 38 al ¿De qué? 44, hermana. Sí. Hoy. Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó una gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Gracias, hermana. Dice que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva muy parecida a la que él iba a estar, con una piedra puesta encima. Hermanos, ¿qué simbolizaba la piedra, hermanos, en la tumba? La piedra es, hagan de cuenta, la puerta cerrada, ¿sí? Que separa la vida de la muerte. Una vez que usted entra en la muerte y la piedra se pone, usted ya está muerto, ¿sí? Ahora Jesús tiene el poder de quitar esa piedra, hermano Rafael. Y Sí, les dice, quiten la piedra, pero Marta inmediatamente, humanamente pensando que ya estaba el cuerpo en descomposición, que el olor iba a estar muy fuerte, le dice, Señor, ya tiene 4 días y hiede. Ahora, aquí, hermanos, quiero que pongan mucha atención lo que Jesús le dice. Le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, subrayen esta parte. Y sobre todo, primero, hermanos, ¿qué menciona primero Jesús? ¿Creer o ver? creer. ¿Qué se necesita primero para creer en Cristo? Verás la gloria. Ver, creer y ver. ¿Creer o ver? Creer, creer, para ver. Hermanos, muchos vieron este milagro y dijimos que no creyeron. Sí. Pero hermanos, si la persona cree antes de ver, ¿qué valor tiene? Bienaventurados los que no. ¿Sí? ¿Qué piensa, Todos los que creen sin haber visto. qué piensa, hermano Enrique? Sí, obviamente primero es creer para poder ver, porque muchos no creyeron a pesar de haber visto la grandeza de Dios y los milagros que hacía Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, aún viendo no creyeron. Hablando de escribas y fariseos, no creyeron, por eso insistía Jesús en que primero es creer para poder ver. Así es, hermanos. El Señor siempre nos enseña un método, un sentido, un flujo
de creer primero. Ahora, hermanos, dice que quitaron la piedra donde estaba Lázaro. Ahora dice Jesús, hermanos, ¿qué hace? Alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, ¿qué le dijo Marta al Señor Jesucristo? Que le dice, pero también sé que todo lo que pidas, ¿qué? En el día postrero, No, que todo lo que le pidas al Padre sí te lo dará. te lo dará. Hermano Rafael, ¿está pidiéndole Jesús aquí a Dios que resucite a Lázaro? Sí, sí, totalmente. A ver, chéquelo. Para que crean en Pero él. dice que nada más Eh, alzó los ojos y dio gracias porque Sí. Dios lo oyó, Gracias por haberme oído, dijo. pero Gracias. no le está pidiendo a Dios que haga el milagro, hermanos. Gracias O por sea, lo que dijo Marta, yo también sé que todo lo que le pidas al Padre, aquí, hermanos, en esta culminación de este milagro tan portentoso, tan impresionante, Jesús nos está demostrando la unidad que Él tiene con Dios como parte de la Trinidad, que no tiene que pedirle al Padre porque Él y el Padre uno son. Aquí está enfrentándose a la muerte, el aguijón de la humanidad, la muerte. Entonces Jesús dice, Padre, tú me oyes porque estoy 24 horas, 7 días a la semana contigo. Tú y yo somos uno, la unidad trinitaria, porque yo sé que siempre me oyes porque tú y yo siempre estamos juntos. Yo soy tú y tú eres yo, por lo que dije, por causa de la multitud, para que crean, no para que vean, para que crean que tú me has enviado. Y dice aquí, y habiendo dicho esto, hermanos, ¿qué hace Jesús? Clamó a gran voz, ¿sí? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, hermanos, salió. Ahora, hermanos, ¿cómo caminó Lázaro si estaban atadas las manos y los pies con vendas? Esto, Yolot, es un milagro dentro de un milagro. ¿Sí? Es como un milagro dentro de otro milagro. Atadas las Sí, manos. es cierto, realmente, perdóname, yo realmente no me había percatado de eso, pero sí, ¿cómo salió eso aquí? Dice que te estaba atado y ya cuando salió, le dijeron que lo desataran. ¿Cómo Así se es. salió? Ahora, ¿Levitando? levitando, hermana, levitando. Era un milagro dentro de otro milagro. Esto suscita que Jesús nos demuestre el poder que Él tiene. Ahora, no nada más eso, hermanos. El simbolismo que implica la atadura de las manos y las ataduras de los pies con vendas. Por esto está la diferencia de Lázaro y de Jesús. Jesús no fue atado de manos, Jesús no fue atado con pies, de los pies con vendas. Dice que Jesús se le puso un lienzo. Cuando Jesús fue sepultado, hermanos, se usaron especies aromáticas en el Señor. En Lázaro, no. Sí, y a Lázaro muestra ataduras. Lázaro necesita que lo desenvuelvan y Lázaro sale ciego porque su rostro estaba tapado. ¿Sí? Entonces aquí hay un simbolismo muy grande, muy diferente entre Lázaro y Cristo. Y no puedo gastar más tiempo, hermanos, porque me quedan 2 minutos, pero esto es bien profundo, hermanos. Podríamos pasarnos más tiempo discutiendo la diferencia entre Lázaro y Cristo. Pero aquí vamos a ver, hermanos, realmente cómo el Señor en su total poder, hermanos, dice, desatadle y dejadle ir. La palabra, hermanos, desatarle y dejarle ir, ¿saben qué significa, hermanos? Libertad. Libertad. ¿A qué vino Cristo, hermanos? ¿A dar qué? Libertad. A liberarnos, hermanos. Él vino a liberar a los cautivos, a nosotros. Y del 45 al 57, hermano Enrique, ya para terminar la clase, ¿nos puede leer esta parte?
Sí, maestro. El complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por un pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dice que muchos judíos vinieron a acompañar a María al funeral y algunos creyeron en él, pero otros no. Dice que fueron a los fariseos y entonces Caifás, hermanos, como había sido sumo sacerdote, había recibido una profecía, hermanos. Pero esta profecía se cumplió y se le volteó en su contra. Porque Caifás dice, es mejor que muera uno y no toda la nación. Y hermanos, en realidad, ¿quién murió? Uno. ¿Y murió por quién? Todo el mundo. No por la nación, sino por todo el mundo. Pero donde la profecía se le voltea a Caifás es que, ¿qué le pasó al templo, hermanos? Fue destruido. Destruido. ¿Qué le pasó a la nación de Israel? Fue destruida. Fue destruida, fue dispersada, hermanos. Ese fue el castigo de la profecía, donde él creyendo que un hombre muriera por el pueblo, sí, Jesús murió, pero por el mundo entero, pero para proteger al pueblo y a la nación y para proteger su liderazgo y su estatus social, eso no sucedió. Al contrario, hermanos, perdieron ellos porque se destruyó 70 años después, cuando el general Tito vino a conquistar Israel y tumbaron todo, hermanos. Ahora, hermanos, dice que ya pronto viene una fiesta, hermanos, que es la Pascua, y ya vamos a entrar, hermanos, como el mes de febrero, marzo, en los tiempos de la Biblia. Entonces, ya pronto, hermanos, en semanas, vamos ya al capítulo 12, 13, 14, hermanos, se va a ir rápido, porque vamos a entrar a todo lo que es pues la crucifixión, la entrada triunfal, los inicios de la cena del Señor, y se va a poner muy interesante, hermanos, los capítulos que vienen más adelante. Así es que les pido que no falten, que estudien sus libros y que anoten todo lo que se pueda, hermanos. Y si hay alguna pregunta de esta última parte, hermanos, la clase que viene la podemos ver en 2, 3 minutos y empezamos con el número 12. Y fue un gozo tenerlos a todos, hermanos. Me da gusto verlos y que pasen un buen fin de semana.
Y hermana Anabel, almuerce bien. Hermana Claudia, almuercen. Yolot. Y Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Al. Gracias. Feliz Nos fin de vemos. semana. Hasta luego. Bye, Estela. Hasta Bye, luego. Gloria. Bye. Nos vemos, nos Bye, vemos. bye. Bye, bye, hermano. Bye.